Sí, amados hermanos en la fe de Jesús, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares. Es para mí un gusto, un privilegio poder estar aquí en este lugar, en este sitio en donde se han de llevar a cabo bautismos. Son eventos muy especiales, hermanos, porque el día de hoy hemos de ser testigos precisamente del nacimiento espiritual de muchos de nuestros hermanos. Es un cambio en la vida de cada uno de ellos y es por eso importante que podamos también estudiar la palabra de Dios. Así que bueno, aquí en la parte de enfrente ya veo a mis hermanos, me imagino que son los que se van a bautizar. Y si alguno más está más atrás, pases aquí al frente, todavía tenemos 1 o 2 lugares para que los podamos ubicar y que mis hermanos que han de ser bautizados estén aquí al frente. ¿Ya están todos, hermanos? Creo que sí, muy bien. Entonces, vamos, hermanos, a comenzar con el mensaje de nuestro Dios. Y dice la palabra del Todopoderoso en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos que para algunos pueden causar inclusive confusión, pero que nosotros comprendemos perfectamente el significado de cada una de las palabras que vamos a leer, porque tan importante es lo que dice esta carta, Efesios capítulo 2, desde el versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después voy a leer el versículo 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tenemos que leer estos pasajes para poder explicar y entender de lo que quiere también Dios a través del apóstol Pablo expresarnos. Y dice aquí la escritura en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto es cierto, por la gracia sois salvos. Esta expresión se repite en algunas ocasiones en la palabra de Dios, y cuando dice por gracia sois salvos, hay veces que la gente piensa que esto dura toda nuestra vida. Pero nosotros que hemos comprendido la palabra de Dios, hemos también entendido precisamente que esto no es así. Cuando hablamos acerca de la gracia, vamos a explicarla y vamos a comprender que es precisamente el momento que van a vivir muchos de nuestros hermanos el día de hoy, que muchos otros de los que estamos también aquí reunidos ya hemos participado. Porque si preguntamos de los que estamos aquí presentes, ¿quiénes ya han sido bautizados en la iglesia de Dios israelita? Levanten su mano, hermanos. Yo también la levanto porque también he sido bautizado, así que pues ya gran parte de los que estamos hoy aquí presentes ya somos bautizados. Eso es muy importante, nos da gusto. Hay algunas otras manos que no se levantaron, que bueno, puede ser que si alguien se convierte en esos momentos, no importa que no venga de blanco, ¿verdad? Lo podemos bautizar. Pero es importante que nosotros comprendamos esto, la importancia del sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Porque en esta misma cita, en el versículo 13, dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí hay un elemento muy importante. La forma en la que nos acercamos a Dios es por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Y cuando dice la Escritura la sangre de Cristo, está hablando de su muerte, está hablando del sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque ¿qué necesidad tenía Jesús de morir a la edad a la que Él murió, hermanos? Porque su muerte, vamos a decir que fue determinada, no como en otros casos que es muerte natural por alguna situación que tenemos en la vida. En el caso de Jesús le dieron muerte, ¿o no es así? Terminaron sus días muy joven. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 33 años, hermanos, y medio decimos nosotros, ¿no? ¿Estaba joven o no estaba joven? A ver, de los que están aquí de 33 años, levanten la mano, vamos a ubicarlos. ¿Hay alguien de 33? Uno, dos. Unos les falta un poquito, otros ya nos pasamos. Muchos creo que ya nos pasamos. Yo no tanto, hermanos, todavía me considero joven, tengo 36 años. Pero imagínense a Jesús. Hay veces que no nos damos cuenta de esto. Hablamos de Jesús y decimos el Maestro, el Hijo de Dios, pero fue una persona joven, una persona que a sus 30 años ya estaba siendo maestro de muchos.
y que la gente lo seguía. Y lo seguía no por su juventud como tal, sino por las palabras que expresaba, porque la palabra que él expresaba no era suya, era de nuestro Dios. Hablaba de la necesidad de morir a esa edad, porque decimos está en su plenitud. Y a los 33 años murió nuestro Señor Jesús. Y cuando dice aquí, nosotros somos hechos cercanos por la sangre de Jesús, es por la muerte de Jesús. Tan pocos años estuvo Jesús sobre esta tierra, conviviendo con la humanidad, y vean la importancia que tuvo ese tiempo de vida, que ha repercutido positivamente a lo largo de la historia. Ya pasaron aproximadamente 2000 años y seguimos hablando del Hijo de Dios. Y la gente, respetando lógicamente las creencias que se tengan de manera religiosa, ¿cuántas personas no saben quién fue Jesús en el mundo? De hecho, hermanos, en el mundo la religión más grande es el cristianismo, aunque ahí se incorporan muchos movimientos, que nosotros podremos decir no somos parte de esos movimientos, pero hablando de la figura de Jesús, ¿cuándo conoce de Jesús? ¿Y eso qué ha pasado? 2000 años. Y nosotros somos cercanos por la sangre de Cristo. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5. Vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 5. Tardo un poco más en encontrar la cita, hermanos, porque el aire me quiere llevar a otra. Dice la carta a los Romanos capítulo 5, primeramente les leo el versículo 2, por el cual habla de Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que gracias a Jesús nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia. Así que hoy estamos hablando de la gracia de Dios. La palabra gracia, de acuerdo al diccionario, es un don o un favor que se hace sin merecimiento particular, y se menciona también que es una concesión gratuita. Entonces, cuando hablamos acerca de la gracia, tenemos que hablar de dos palabras muy importantes. Una tiene que ver con el don, con un favor que se nos hace, pero que no se merece. Esto es muy diferente a cuando alguien tiene algún merecimiento. Por ejemplo, con nuestros hijos, cuando nuestros hijos tienen buenas calificaciones en la escuela y les decimos te voy a comprar algún obsequio porque te lo mereces, por tu aprovechamiento, porque te has dedicado durante este año y has tenido buenas calificaciones, y entonces les damos un presente a nuestros hijos y decimos porque te lo mereces. Pero imagínense, hermanos, que no se lo merece y entonces tiene que repetir el año, ¿cómo ven? Porque no entraba a las clases, porque le contestaba mal a los maestros, porque le copiaba en el examen a sus amiguitos, y nosotros lo vamos a felicitar a nuestro hijo. Excelente hijo, eres el mejor para copiar. ¿Sí vamos a sentirnos orgullosos o no? Y le vamos a dar un obsequio a nuestros hijos porque tuvieron ese aprovechamiento, ¿verdad que no? No se lo merece. Ahora imagínense que teniendo un comportamiento como este, nosotros le diéramos un obsequio y decimos de todos modos te lo voy a dar. ¿Cómo se sentirá una persona que sabe que lo que le están dando sí es algo importante, pero que no se lo merece? ¿Cómo se sentirá esa persona? Ya voy a dejar atrás el ejemplo de la escuela, de los niños. Nosotros como personas, ya adultos, ya maduros, que tenemos decisión, que comprendemos la palabra de Dios, si nos dieran algo, si nos entregaran un obsequio, un presente, pero no hicimos nada por ello, que de repente en estos momentos dijéramos, pase tal hermano, y resulta que ese hermano es el que casi no va a la iglesia, que nosotros decimos en ocasiones los fiesteros, que solamente se presentan en las fiestas de la iglesia, y bueno, tenemos que saber que así pasa, ¿no? Y pareciera que el menos indicado, nosotros lo pasamos y le decimos, vas a tener el lugar de honor y te vamos a entregar este presente. ¿Cómo se siente esa persona si le hacemos eso? Hasta se puede sentir incómoda, ¿no? Porque dice, es que esto no me lo merezco. Seguramente hay muchas otras personas que sí se lo merecen, que deberían de tomar mi lugar. Y también los que estamos viendo de afuera, decimos, ¿cómo es posible que a este hermano que es el que casi nunca viene, que
le den este honor, le den ese lugar, ¿o no es así? Vean cómo hay algo como que no nos cuadra. Y precisamente eso que no nos cuadra es porque no hay un merecimiento. Y aquí nos dice la Escritura que nosotros sin merecerlo tuvimos este don, esta gracia. Y la gracia de Dios es esa. Y por eso desde la carta a los Efesios se dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es porque tú te lo mereces. Porque imagínense, ¿quién podría decir, yo soy justo y no he cometido ninguna falta desde mi nacimiento? ¿Quién puede decir eso, hermanos? Alce la mano. El que se crea justo, que no ha cometido absolutamente ninguna falta desde que nació. Pues si alguien alza la mano, ya sería su primera, ¿no? Porque está siendo mentiroso. Pero, hermanos, no tenemos esa cualidad. No nos encontramos en esa situación. Todos hemos cometido faltas delante de nuestro Dios. Y dice la Escritura que cuando alguien comete una falta es porque tenemos que compararla con la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que nos instruye a saber cómo comportarnos. Y aquel que transgrede, quebranta la ley de Dios, ¿cómo se le llama a esa transgresión? Es pues entonces esa transgresión de la ley a lo que se le llama pecado. Son pecados. Y de acuerdo a la carta a los Romanos capítulo 6, la paga del pecado, ¿qué trae como consecuencia? La paga del pecado es muerte. Entonces, como les pregunté antes, ¿quién es justo y no ha cometido ninguna falta y nadie alzó la mano? Significa que todos hemos cometido alguna falta, que todos hemos transgredido los mandamientos de Dios de una u otra forma. No es para que estemos contabilizando y, a ver, hermanos, vamos a ver quién es el mayor de los pecadores. ¿Quién ha juntado en una semana más de 1000 pecados? ¿Quién ha juntado 500, 210? No se trata de eso. Pero todos estamos en la misma condición. Y entonces, bíblicamente hablando, si hemos cometido pecados, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merecemos, hermanos? La muerte. La muerte es lo que merecemos. Y entonces en esa condición nos encontramos prácticamente toda la humanidad. Porque el hombre es malo desde su juventud. Porque hay pensamientos diferentes a la palabra de Dios. Y entonces eso nos convierte en pecadores y nos va a traer como consecuencia la muerte. Pero hay algo que Dios hizo para que nosotros nos encontremos en una situación distinta y que aunque no lo merecemos ninguno de nosotros, Dios nos va a dar esa gracia. Y esa gracia es precisamente el que nosotros podamos tener un perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, independientemente de cuáles, cómo o cuántos hayan sido. Aquí ya no hay distinción. No por esta situación que ahorita vamos a comentar significa que queramos aprovecharnos de este sistema, que queramos aprovecharnos de esta situación, porque ahorita que estamos hablando ya de la gracia, que es un don que nadie se ha merecido y que es de manera gratuita, ¿nos conviene o no nos conviene esa gracia? ¿Sí nos conviene o no? Por supuesto, porque si no ocupamos esa gracia, nos encontramos durante toda nuestra existencia en una muerte espiritual, y que aunque estemos vivos físicamente, cuando llegue el día de nuestra muerte física, es precisamente para esperar una resurrección, pero para obtener un castigo, porque todos hemos de morir. De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos nos vamos a morir, una forma u otra. Fíjense, en esta pandemia, pues ha habido también hermanos de nuestra iglesia que han fallecido por este virus y por otras causas también, pero hemos de morir de una u otra forma. Abro un paréntesis nada más hablando de la pandemia, hermanos, no por eso significa que no vamos a cuidarnos y vamos a ocupar las medidas higiénicas que también se piden en la sociedad y en nuestra iglesia. De eso habla precisamente el trimestre que estamos estudiando en estos días, pero morimos de una u otra forma. ¿Cuándo? No lo sabemos. No tenemos la situación de Jesús, que se le determinó un tiempo para morir. Y porque seguramente Jesús estaba haciendo cosas malas, ¿verdad? ¿Se portaba mal Jesús? ¿Tenía algún pecado, alguna falta que le pudieran achacar? ¿Verdad que ninguno? Y aún así, siendo el más de los justos, murió como el peor
de los pecadores. ¿Nosotros haríamos eso? ¿Nosotros entregaríamos nuestra vida por aquellos que no hacen la voluntad de Dios, por alguien que no se lo merece? Imagínense, con alguien que pareciera que se lo merece, lo pensamos. Bueno, esta persona ha tenido un buen comportamiento, es muy amoroso con los demás, es dadivoso, seguramente se lo merece que alguien pueda entregar su vida por él. Pero imagínense que nosotros seamos los que vamos a dar nuestra vida por otra persona y la persona por la que vamos a dar nuestra vida es todo lo contrario. Le roba a la gente, la estafa, ha dado muerte a otras personas, habla siempre con mentiras, golpea, insulta. ¿Entregaríamos nuestra vida por esa persona? Diríamos, ¿vale la pena o no? Pensaríamos, bueno, por alguien que aunque sea valga la pena, pero alguien así no. Si Jesús hubiera pensado igual que nosotros, no hubiera realizado ese sacrificio, porque la mayoría de la humanidad nos encontramos en esa situación. Pero también Jesús nos amó a nosotros, no nada más Dios, también el mismo Hijo de Dios nos amó para poder entregar su vida por nosotros. Estamos en la carta a los Romanos y estamos leyendo en el capítulo 5. Ahora voy a leer el versículo 8 y versículo 9. Dice así: Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. ¿De cuál ira? ¿De qué ira seremos salvos por la sangre de Jesús? ¿Cuál ira? ¿La ira de quién? Pero Dios es amor. ¿Dios también tiene ira? Hermanos, llega un momento en que se debe de cumplir su palabra. Dios es misericordioso, Dios es paciente. Él quisiera que todo mundo se arrepienta y cambie su proceder. Y por eso hasta nuestros días se sigue predicando la palabra de Dios. Dice la Escritura que Jesús prometió que regresaba pronto. ¿Y cuánto se ha tardado, hermanos, en regresar? ¿Ya se tardó o no se tardó? Y algunos se quejan, ¿no? Y no pasando muchos años. De hecho, la misma Escritura nos habla en la carta del apóstol Pedro que ya empezaban a tener ese pensamiento donde dicen, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que iba a venir? ¿No que iba a regresar? Porque Jesús les dijo, vengo pronto. Y no habían pasado muchos años y ya estaban desesperados. Y nosotros, hermanos, ya llevamos contando, si le contamos en minutos, en horas, pues ya los números nos faltarían. 20 años no, 200 tampoco, 2000 han pasado y no ha regresado el Hijo de Dios. ¿Por qué no ha regresado, hermanos? ¿Porque no quiere cumplir su promesa? No, su promesa se va a cumplir, pero no está hablando en breve de la humanidad, está hablando en breve del tiempo de cada una de las personas. Nosotros, ¿cuánto tiempo vivimos? No sabemos cuánto, pero si ponemos una media, la misma Escritura nos habla, ¿no? De una persona ya de años, 80 años, podríamos hablar de esa media, de ese promedio. Unos más, otros menos. Platicaba con alguno de nuestros hermanos hace unos momentos y decía, personas que viven 90, 100 años, pero no es la mayoría. Y muchos todavía con menos edad. Ese es el tiempo en el que viene nuestro Maestro Jesús. Ciertamente vengo en breve, y es cierto, hermanos, nuestra propia vida. No esperemos a... Es que si Jesús viene en el 2500, todavía falta mucho. Pues sí, a lo mejor falta mucho para el 2500, y es una cifra que estoy poniendo al azar. Sabemos que no sabemos cuándo ha de venir el Hijo de Dios, pero cuando lo vemos lejano decimos, no, falta mucho tiempo. Pero es que no debemos de medir así. Debemos de medir con nuestra propia vida. ¿Y cuánto tiempo falta para que venga Jesús si es con nuestra propia vida? ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos, hermanos. Pero no va a pasar de, por ejemplo, yo, por la edad que tengo, a lo mejor digo, pues a lo mejor 50 años. Pero 50 años, ¿qué es?
Es poco realmente cuando hablamos de todo el tiempo de la humanidad. Y entonces algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sí, Jesús ha de regresar. Y el momento en el que se manifieste es para dar el pago a aquellos que hayan hecho la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad, porque como no sabemos cuándo hemos de morir, aprovechemos la gracia. ¿Cuánto cuesta la gracia? Lo leímos, ¿cuánto cuesta la gracia? Es algo gratuito, no nos costó absolutamente nada. Solamente por el amor que Dios nos tuvo, tenemos esta oportunidad. Y aunque es gratis, yo a veces me pregunto, ¿por qué tomamos tanto tiempo para llegar al bautismo? Inclusive algunos dicen, hermano, me faltan todavía muchas cosas por vivir. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo sabes que te faltan muchas? ¿Quién te puede asegurar que así es? Porque la gente se muere desde niño, desde adolescente, joven, adulto, anciano. No sabes cuánto tiempo has de vivir, ¿cómo puedes asegurar algo? Así que aprovecha el tiempo que Dios te dé. ¿Cuándo será el mejor tiempo para arrepentirse? ¿Cuándo será el mejor tiempo, hermanos? ¿Hay temporadas? Como que decimos, la temporada invernal o ahorita que hace calorcito está bien para que nos podamos arrepentir. ¿Hay un tiempo de este estilo para arrepentirnos? ¿Cuándo es el mejor tiempo para arrepentirse? Es hoy, hermanos. La vida que tenemos, el presente, ese es el momento más adecuado para arrepentirse y para aprovechar precisamente de la gracia que Dios nos da. Dice en Romanos capítulo 5, vamos a entrar a la parte medular, Romanos capítulo 5, en el versículo 21, Romanos capítulo 5, versículo 21, dice así, ¿para qué? De la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. De la manera que el pecado reinó para muerte, es como si fuera un reino del pecado. El pecado a lo largo de la historia ha mantenido un buen puntaje, ha tenido muchos likes en la historia, hermanos, el pecado. Todo el tiempo le estamos dando like al pecado. ¿Te gusta hacer esto malo? Todo el mundo le da su like. ¿O no es así? A lo largo de la historia, en todas las civilizaciones, la mayoría dice, el pecado es el que me gusta. Es lo contrario a lo que nosotros sabemos que es el bien. Y la gente le gusta hacer el mal, porque aunque en la teoría pareciera que todos elegimos el bien, pero ya en la práctica, la mayoría, con sus obras, dice, yo le doy like al pecado. Y así ha reinado el pecado a lo largo de la historia, de la manera que el pecado reinó para muerte, porque lo que trae como consecuencia es muerte, imagínense. Ahora, la gracia de Dios, ese don inmerecido que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesús y su sangre, la gracia de Dios que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, ahora va a reinar, va a tener un reino, no para muerte, sino para lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la muerte? Vida. Pero lo más opuesto no nada más es la vida. Lo más opuesto del pecado es la vida, pero una vida que no tiene un término. La vida eterna, porque nosotros tenemos vida ahorita, ¿sí o no? Sí, pero no tenemos una vida eterna. Nos vamos a morir un día. Todavía la muerte está reinando, aunque nosotros ahorita tenemos vida. Pero la gracia de Dios va a dar una vida poderosa, una vida inigualable. Y esa vida inigualable es una vida eterna, que ya no tiene un término, que no nos podemos imaginar, que por más que quisiéramos describir la vida eterna, nos va a costar mucho trabajo, no la vamos a entender, porque para nosotros todo tiene un tiempo. Y decimos, hermano, ya se tardó en la predicación. ¿Cuánto tiempo nos tardamos de llegar de tal lugar a tal lugar? ¿Cuánto tiempo de espera? ¿Cuánto tiempo yo me tardo en realizar alguna actividad? ¿Cuántas horas trabajo? ¿Cuántas horas estudio? Todo es tiempo. ¿Cuántos años vivimos? Todo es tiempo. ¿Nos imaginamos una vida sin tiempo? Yo creo que no. Por más que queremos nosotros imaginar una vida sin tiempo, decimos, bueno, una vida eterna, ¿qué voy a hacer tanto tiempo? Hasta decimos así, ¿no? Imagínense llegar a la vida eterna
¿Qué vamos a hacer en tanto tiempo, hermanos? ¿Nos vamos a aburrir? Si ahora porque de repente se nos va el internet ya estoy aburrido. 2, 3 horas. Ahora imagínense una vida eterna y a lo mejor, no quiero ser aguafiestas, pero imagínense una vida eterna sin el internet. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no voy a tener vida social. ¿Cómo le voy a hacer en mi existencia, no? Hermanos, esa situación no nos la imaginamos. Pero Dios, que es el que nos conoce y nos formó, es el máximo premio que podemos obtener. No hay forma que se las explique, porque nadie de nosotros ha estado en una situación similar. Lo más que nosotros podríamos tratar de comparar es como cuando tenemos un sueño profundo, como ahorita, ¿no? Que en 5 minutos a lo mejor en la predicación alguien se duerme y sintió que se durmió 10 horas, pero solamente fueron 5 minutos. Cuando estamos dormidos profundamente pueden pasar muchas cosas por nuestra mente, pero el tiempo en ese momento es como si no nos afectara. Eso sería lo más cercano, pero tampoco es eso. Dios nos promete una vida eterna y la forma de alcanzarla es por medio de la gracia. El pecado trae como consecuencia la muerte, pero la gracia de Dios trae como consecuencia la vida eterna. Y la gracia de la que estamos hablando el día de hoy está enfocada muy íntimamente, muy cercanamente con el bautismo. Porque el bautismo es el momento en el que son perdonadas todas nuestras faltas. Porque el bautismo es algo que Dios nos está ofreciendo sin que nos cobre absolutamente nada. No hicimos nosotros ninguna cosa para poderla merecer. Porque nadie podría ser merecedor porque somos pecadores. Así que la gracia de Dios es la que nos va a traer como consecuencia la vida eterna. Los hermanos que han de ser bautizados en unos momentos más, ¿están conscientes de esto que estamos ahorita expresando? La importancia del bautismo. Y esto no es para decir, ya no quiero, no, para aumentar esa fe y decir, hermano, lo necesito. Qué bueno que el día de hoy o durante estos días he tomado esta decisión para llegar hasta este momento, porque han de participar de la gracia de Dios, porque han de participar de la sangre de Jesús, que es su muerte, algo que no merecíamos y que tampoco merecía Él el morir, pero que ahora gracias a ese sacrificio nosotros estamos en pie y tendremos acceso a una oportunidad para alcanzar la vida eterna. Y fíjense cómo lo dije, porque traté de pensar muy bien estas palabras. Tenemos acceso a una oportunidad. Ya no hay muchas oportunidades, solo es una oportunidad la que Dios nos da, y es nuestra propia vida. Lo que nos quede de camino desde el día de hoy hasta el día de nuestra muerte es una oportunidad. Por eso solamente hay un bautismo, y por eso hay una sola fe, y por eso el día de hoy algunos de nuestros hermanos van a participar de esta gracia. Es la única oportunidad para que puedan alcanzar la vida eterna. Y todos los que levantamos la mano hace ratito cuando pregunté quién estaba bautizado, que fuimos muchos, estamos en nuestra única oportunidad. No tenemos más. Por eso tenemos que esforzarnos. Y aunque el día de hoy pareciera que vamos a tener hermanos bebés espirituales, porque van a nacer, van a quedar totalmente limpios, tienen que esforzarse todos los días de su vida. Dice Efesios capítulo 2, regresamos a nuestra lectura inicial, Efesios en el capítulo 2, aquí vimos algunos pasajes y ahora voy a leer específicamente en el versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 5 dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Una vez más la expresión, por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en pecados, que es la condición del mundo y de la humanidad, nos dio vida juntamente. Por gracia somos salvos. Ahora, ¿de quién depende después de este día, después de que sean bautizados mis hermanos? ¿De quién dependerá que puedan alcanzar la vida eterna? ¿De quién depende? ¿De quién depende, hermanos?
no digan de todos, no digan de nosotros. ¿De quién depende? De mí. Decimos nosotros, decimos todos y como que distribuyo la responsabilidad, ¿no? Como si esto fuera un juego en equipo. Sí, hermanos, somos una iglesia y sí, también nos necesitamos trabajar en conjunto. Pero cuando hablamos ya de la salvación, no porque el otro se portó bien, a mí me van a dar el pago. O porque yo me porté bien, al otro le van a dar el pago. Cada quien va a ser responsable de sus actos y de sus obras. A partir de este momento, ya saben de qué manera alcanzar ese reino. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y sus mandamientos son muy claros. Si cumplimos con sus mandamientos, tenemos vida. Hoy va a ser un nacimiento. Y aunque algunos de nosotros podríamos decir, tengo tanta edad, ya no importa la edad, ya no importa si somos hombres o si somos mujeres, eso ya no importa, no importa nada, porque dice la Escritura, y con esto voy a culminar, hermanos, la Escritura nos dice, y de una manera muy hermosa, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27. Esta es la gracia de Dios y esto es lo que se va a practicar, porque si somos hombres o mujeres, si estamos jóvenes o si estamos ancianos, eso no lo ve Dios. Dios ve algo que nosotros difícilmente podemos ver, y lo dice desde el primer libro de Samuel, porque Dios mira no lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. Hoy lo que va a ser purificado son los corazones. No es la persona, no es el físico. No significa que esto nos va a traer sanidad física. Hermano, traigo una cortadita, si me bautizo se me va a curar. No. Lo que se va a transformar son los corazones. Se ha viciado y transformar realmente nuestra mente. Que si antes hace lo incorrecto y lo reconozco porque llegué hasta este día, porque no he hecho la voluntad de Dios, lo reconozco, pero a partir de es mi única oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y ahora sí, el camino está trazado. El camino para ese árbol de la vida, para la salvación, es también nuestro Maestro Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús, el Hijo de Dios, un joven de 33 años que derramó su sangre en una cruz, gracias a esa situación que él vivió, hoy tengo la oportunidad de tener vida. No desaprovechemos esta única oportunidad. Si entendemos lo que significa y nos esmeramos todos los días de nuestra vida en hacer la voluntad de Dios, tendremos asegurado ese grande galardón. Y no porque nos gloriemos. ¿El apóstol Pablo también fue bautizado o no? ¿O él no lo bautizaron? Nada más en el momento en que creyó, ya Dios por medio de Jesús lo tomó como parte de su pueblo. Después de su conversión, dice que quedó ciego, no veía, fue con Ananías, ve con ese varón, se te va a decir. Ananías tampoco quería ir con él porque decía, no, ese es el que anda metiendo a los hermanos en la cárcel. Es un instrumento escogido. Se le regresa la vista, y dice que lo primero que hizo el apóstol Pablo fue bautizarse. Hay veces que ya no llegamos a esa parte, pero hermanos, lo primero que hizo el apóstol Pablo fue bautizarse. Y de ahí comenzó su trayecto. ¿Cómo ven la vida del apóstol Pablo? ¿Tendrá un lugar para ese grande galardón? Él mismo lo reconocía, y es que no es porque se gloríe, porque él se dio cuenta de lo que significaba y dijo, voy a practicar la voluntad de Dios desde ahorita hasta que me muera, para asegurar, no voy a estar en la cuerda floja, donde de repente no, voy a estar bien firmes y constantes, siempre, trabajando en la obra del Señor, reconociendo que lo que hacemos para nuestro Dios no es en vano, tendrá un pago y ese pago es la vida eterna.
Así que de igual manera, a partir de este día, van a estar limpios totalmente. Va a haber una transformación en su corazón que son sus pensamientos. Manténganse todos los días en santidad y verdad, y entonces llegará el momento, como el apóstol Pablo, que digamos: he acabado la carrera, he luchado, y ahora se me está guardado ahí ese premio por lo que yo he luchado toda esta vida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida del Hijo de Dios. Así que tendremos esa oportunidad. Hermanos que van a ser bautizados, después de este día en que van a quedar, decimos nosotros, rechinando de limpios, hay que esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios. Esperemos que tengamos otra oportunidad de vernos físicamente, pero si no, habrá un lugar en donde nos vamos a ver todos, si todos cumplimos con la voluntad de Dios, que será en el reino del Hijo de Dios. No me voy a ir tan lejos, espero que nos veamos antes, pero si no, yo también quiero comprometerme. Así igual ustedes espero que se quieran comprometer. No voy a decir por ustedes, pero yo también me comprometo a cumplir con la palabra de Dios para vernos un día en el reino. Y si todos pensamos igual, ¿dónde nos vamos a ver, hermanos? En el reino. Imagínense la felicidad de ese día. Imagínense la alegría que será cuando venga el Hijo de Dios. ¿Sí nos imaginamos o no? Pero dice también la Escritura: imagínate ahora que tú estás fuera de eso. Imagínate que tú sabías lo que podías alcanzar, que era tu única oportunidad y no la aprovechaste. Y cuando abres otra vez los ojos, ves que hay muchos que tienen un cuerpo diferente al tuyo y tú no estás ahí, y otros para confusión eterna. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que saberlo, porque si no, hermanos, para que no nos digan: no me avisaron. No, lo tenemos que saber. Elijamos. Dios ha puesto delante de nosotros hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Dios nos dice: escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente. Amados hermanos, ha sido un gusto poder expresar la palabra de Dios en esta mañana con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.